Vale, vamos a compartir nuevamente, a ver. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí. Listo. Entonces, si miramos acá en, digamos, el explorador de soluciones, hay algo importante. Acá yo tengo la clase estudiante, que es una clase que modela lo que es un estudiante, ¿verdad? Pone nombre, ID y estrato. Esos tres, digamos, esos tres atributos. Y esta otra clase, lista estudiante, que lo que hace es administrar el listado, un listado de estudiantes. ¿Sí? ¿Cómo así que administrar un listado de estudiantes? Pues nada, esto lo que va a hacer es permite agregar, eliminar, mostrar cuántos hay o contar, ¿cierto? Contar estudiantes, y podrían ser muchas más operaciones. ¿Listo? Eso es lo que hace esta clase lista estudiante. Entonces, la guía no lo propone así, pero a mí me parece que es una mejor práctica de programación. ¿Vale? Dividir estos dos. ¿Sí? Entonces, de hecho, acá, entonces coleccionamos a la clase de estudiantes. ¿Listo? Entonces, fíjense que todavía no me meto con el formulario. Esta es la clase que va a mandar hacia afuera la información, que cuántos estudiantes hay, si existe un estudiante que me diga qué estudiante es, etcétera, y lo va a mandar hacia el formulario. Podría haber sido hacia una consola, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero bueno, esa es la idea. La separación de responsabilidades permite que las aplicaciones sean escalables, o sea, que pues podamos adaptarlas a otras circunstancias. ¿Listo? Bien, entonces este sería por el momento esto. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a irnos al formulario y vamos a programar, por ejemplo, el botón ingresar, que es el que permite ingresar los estudiantes acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero a pasar de de las cajas de textos y este combo box, vamos a pasarlo a, a un estudiante, a la clase estudiante. Vamos a crear un estudiante con esos datos y luego vamos a llamar a la clase lista estudiantes y vamos a empezar a agregar ahí en esa lista estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos a irnos acá. Entonces lo primero que hay que hacer acá, por ejemplo, es tener una instancia de lista estudiantes, por ejemplo, ¿vale? Y podríamos inicializarla aquí mismo, igual a new lista estudiante. Listo. Ok. Esa es la clase que me va a permitir administrar los estudiantes, que es la que he programado allá. Entonces vamos a decirle que vamos a crear primero, no vamos a hacer validaciones y esas cosas porque, bueno, ya eso es otro tema, ya lo expliqué en CIPAS, en el último CIPAS. Eso es otra cosa. Vamos a suponer que aquí digamos, los datos están ¿Cómo validados. así que sí, Paz? Sí, yo soy monitor de estructura de datos y dicté un CIPAS donde explicaba cómo validar para que en las cajas de textos se ingresaran los datos tal cual como tienen que estar ingresados. Ah, caray, ya pues no sabía. Sí. Entonces, Yo por soy como, ejemplo, yo soy monitor de la GTP. sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que aquí solo sea ingresen números, ¿sí? Que solo ingrese números, que no permite ingresar letras, yo lo puedo hacer, que aquí solamente se ingresen letras, caracteres y teclas de control como espacio, tabulación, etcétera, también lo puedo programar y aquí igualmente. Pero bueno, lo que te estaba diciendo no es como la idea de esto. Solamente vamos a suponer que todo está validado. Entonces vamos a decir que ID va a ser igual a, esto yo le puse nombre, TextBox 1, vamos a ponerla así, TextBox 1. TextBox 1 y este es TextBox 2. El nombre, el ID. Bueno, vamos a ponerla así. TextBox 1 punto text punto toString. Porque está, digamos, toString. ¿Ok? Vamos a mirar ID TextBox 1.text. Ah, no, perdón. Sería lo contrario, ¿no? Está en string y hay que pasarlo a entero. Entonces hay que ponerle el parse aquí. Podríamos utilizar un try parse, tal como utilicé en el ejercicio anterior, un try parse,
que permite como que controlar, digamos, las excepciones. Sería una alternativa, sería chévere. Eh, Podríamos hacer acá, por ejemplo, el nombre, por ejemplo, string, nombre, string nombre, entonces vamos a ponerle el textbox 2, que es el del nombre, punto text, y ¿qué más? El estrato, ¿cierto? Que es el combo box 1. Vale, entonces el estrato, me fui. El estrato, que sería un string, ¿cierto? Perdón, es un int. Int estrato va a ser igual a int.parse y le voy a decir combo box 1 selected item, ok, to string, vamos a decir, ¿vale? Este va a tomar el valor de lo escogido por el usuario y lo va a guardar aquí en estrato. Antes lo convierte a entero. Listo. Con estos tres datos, ahora sí, ¿qué puedo hacer? Crear una entidad de la clase estudiante, ¿cierto? Estudiante igual a new estudiante. Y acá se me olvidó, vamos a ponerlo, podemos hacerlo acá. Aquí, en la clase estudiante, vamos a crear un constructor, ¿vale? Vamos a ver, un constructor, se me olvida cómo es el constructor aquí, pero con los datos, con los parámetros. A ver, un segundo. Acciones rápidas, no. Buscar, crear, pruebas, ver jerarquía. Bueno, no recuerdo dónde es, pero se puede crear un estudiante aquí con esos datos. Estrato que es de tipo int, ¿ok? Entonces vamos a decir que this.id es igual a id, this.nombre es igual a nombre y this.estrato es igual a estrato. Esto es como para hacerlo un poquito más rápido, es decir, el constructor va a recibir estos tres datos y con eso va a crear un estudiante. Eso es lo que yo quiero. Vamos a irnos acá y le vamos a pasar estos tres datos, el ID, el nombre y el estrato. Ya con eso se crea el estudiante y luego que tengo creado el estudiante, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a llamar a mi objeto estudiantes y fíjense ahora cómo es esto. Vamos a agregar el estudiante, ¿ok? Simplemente es eso. Vamos a agregar el estudiante. Aquí podríamos pasar un messagebox.show y decirle estudiante agregado exitosamente. Bien, hay una forma de, aquí ya está agregado, ¿vale? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, punto de interrupción, a ver si nos deja, vamos a mirar. ID, nombre, estrato, cualquiera, ingresar, listo. Entonces vamos a mirar acá en estudiante, vamos a mirar acá, en la lista de estudiante, vamos a aplicarla aquí y vemos que hay un estudiante, ¿vale? En la posición 0, es decir, en la primera posición, que tiene estrato 2, ID 1, 2, 3 y nombre Alfonso estudiante, ¿viste? Entonces ahí ya se agregó a nuestra estructura de datos ese estudiante, ¿listo? Eso es lo que yo quería como corroborar, ¿listo? Y bien, esto hasta el momento va funcionando bien. Ahora, ¿qué es lo otro que tendríamos que hacer? Aquí estaríamos agregar, podríamos decirle que por otro lado, otro botón para eliminar, por ejemplo, ¿cierto? Eliminar. Podríamos hacer aquí eliminar, ¿vale? Y lo que va a hacer este botón eliminar es tomar el ID que esté acá y eliminar. Entonces vamos a decirle que un ID va a ser igual a el textbox 1.text
y lo convertimos a entero. int.parse. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que tenemos escrito en el textbox de eso, lo pasamos a entero y lo almacenamos en una variable de tipo entero. Llamamos id. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo eliminamos? ¿Cómo le dijimos a nuestra clase lista estudiante que podía eliminar un estudiante? ¿Con qué método? Lo programamos. Eliminar estudiante. ¿Y qué es lo que te va a pedir? El id, que le pases el id. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer acá. Vamos a llamar a lista estudiante punto eliminar lista, perdón, lista con L mayúscula, lista, que es nuestro objeto, lista, a ver, ¿cómo se llama? Ah, perdón, estudiantes es la cosa. Estudiantes punto eliminar estudiante y le pasamos el ID, ¿cierto? El ID que lo trasladamos primero de la caja de texto a una variable y esa variable es la que le estamos pasando acá. Y luego acá pues, mostramos un mensaje. Esas dos puntos show podría ser así. Estudiante eliminado. Ahora ser así. Y con esto tendríamos este estudiante eliminado. Vamos a pasarle, por ejemplo, vamos a crear un estudiante y vamos a luego a llamarlo allá. Ingresar, estudiante agregado. Bien, vamos a ponerle otro. Aquí hay otro método que limpie las cajas, también podría ser, ¿cierto? Vamos a decirle Tatiana. Trato 5, ingresar, estudiante ingresado exitosamente. Vamos a darle eliminar. ¿Eliminar a quién? A Tatiana, ¿cierto? Vamos a darle eliminar, ¿cierto? Y acá vamos a mirar si ya lo eliminó. Listo, vamos a irnos acá a estudiantes. Vamos a darle estudiantes y fíjate que ahora tiene uno solo, que debe ser Alfonso, ¿cierto? Alfonso es el que tiene, porque el otro la eliminó, ¿cierto? Entonces, es básicamente lo que, digamos, lo que hace este método de eliminar estudiantes. Fíjense que cómo separar las responsabilidades ayuda a que nuestro código sea más coherente, ¿vale? Ahora lo que tendríamos que hacer es mostrarlo en el Data Grid View, sería como lo otro, ¿no? No sé si tienen una pregunta. ¿Nada? ¿Todo bien? Estaba hablando sin micro, qué pena. Alonso, ¿serías tan amable de volverlo a explicar todo así rapidito porque entró un compañero más? ¿Todo? Sí, es que Bueno, entró un compañero Alex. pero ahí está la grabación. Vale, pues que es que todo es muy grande. Vamos a mostrarlo, digamos, a grosso modo, porque se me acaba el tiempo, ¿vale? Bueno, Mira, lo que hemos hecho es crear una clase. Acá vamos a mostrarla. Una clase estudiante. Esa clase estudiante tiene tres digamos, atributos. Un ID, un nombre y un estrato. ¿Listo? Y hemos creado otra clase llamada lista estudiante, ¿cierto? Que es la clase que administra el listado de estudiantes. Tiene como parámetro principal, como atributo principal, una lista de estudiantes, esta otra clase, ¿sí? Que es en realidad un objeto de la clase list estudiante, ¿ok? Entonces, ¿qué puede hacer esta clase? Esta clase, bueno, tiene su constructor, me puede mandar la cantidad de estudiantes que hay almacenados, me puede decir, me puede agregar un estudiante, me puede eliminar un estudiante, me puede decir si existe un estudiante por su ID, ¿cierto? Y me puede mandar el listado de todos los estudiantes que tengamos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hemos hecho. Y pues acá en el formulario hemos agregado pues simplemente un ID, un nombre, un estrato para que se ingrese y dos funciones, ingresar y eliminar. Entonces fíjense que esto es como decirlo así el frontend, ¿cierto? Es la parte gráfica, pero la que hace realmente la operación como tal es la clase lista estudiante, con sus operaciones de eliminar, existe, ¿cierto? Entonces estas son dos digamos, de las operaciones que se pueden
hacer. Por ejemplo, podemos editar un estudiante, por ejemplo. Podríamos editarlo, hacer como una especie de CRUD, crear, leer, editar, borrar, ¿cierto? Pero bueno, vamos a limitarnos a ingresar y eliminar. Es como para que vean. Entonces, por un lado tenemos la interfaz que se comunica con la clase lista estudiantes, que es la que administra el listado de estudiantes. Entonces, una cosa es la interfaz y otra es el código por detrás, que es el que hace la lógica de todo. Es básicamente lo que hemos hecho. Este es el resumen. ¿Listo? Es eso. Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, tendríamos habíamos dicho que tendríamos que cargar digamos, este Data Grid View. Realmente no recuerdo bien, pero si no estoy mal, podríamos crear, por ejemplo, un método que se llame private void cargar, cargar data grid view. Sí. Podríamos hacer así. Y lo que podríamos hacer es data grid view punto data source igual null, y luego podemos colocar, vamos a ver si funciona porque realmente no recuerdo cómo funcionan los data grid view. Data grid view igual a estudiantes punto, a ver, estudiantes punto, si no estoy mal, podría ser con el listado. A ver, dame el listado. Entonces, cada vez que yo elimine o que agregue, este es para eliminar y este es para agregar, yo tendría que cargar el data grid view. Vamos a mirar si esto funciona así. Es Alfonso, ¿yo? No es Alonso. Vale, ingresar, estudiante, y ahí se carga, ¿listo? Miren que ahí se carga con los datos ingresados, ¿listo? Entonces, 789, vamos a ponerle otro, vamos a ponerle, ya hemos dicho que Tatiana, vamos a llamarle a Tatiana otra vez. 5, ingresar, y ahí se va cargando. Esto es una lista, se va mostrando toda la lista, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar a Tatiana, ¿vale? Entonces yo lo único que necesitaría sería tener allí, tener escrito el ID de Tatiana, ¿vale? Tener escrito el ID de Tatiana aquí, y luego le damos a eliminar y dice estudiante eliminado, ¿vale? Y fíjense que dejó Alfonso nada más. Entonces si yo quiero eliminar a Alfonso, 1, 2, 3, 4, le pongo acá y le pongo eliminar, y ahí está, eliminado, ¿listo? Esa sería como la idea de lo que tienen que hacer. Pues si tienen una duda. Yo voy a Mucho, pero pasarles no sé si es buena idea. ¿Cómo? De lo que hay que hacer. Sí, ya tienes una idea. Claro. Claro, pues obviamente se puede sofisticar mucho más, ¿no? O sea, limpiando las cajas de texto, haciendo validaciones y todo lo demás, pero remitiéndonos única y exclusivamente a cómo debe comportarse la lista, ¿cierto? Es así. La estructura como tal del programa debería tener estas dos clases, una estudiante y otra lista estudiante. ¿Listo? Fíjense bien que al separar estas dos responsabilidades, ¿cierto? Yo ya tengo como opción tener, digamos, esta clase formulario, por ejemplo. O yo podría más adelante, si necesito cambiar esto y llevarlo a la web, a crear una función, por ejemplo, crear una aplicación web, entonces yo ya tendría las dos bases, ¿cierto? Las dos clases que me permitirían, digamos, realizar las operaciones de leer, eliminar. Solo estaríamos cambiando como la interfaz, por ejemplo. Entonces, el resto quedaría igual, la lógica, ¿no? O sea, es como hacerle como una especie de separación, de tal manera que mi aplicación quede como mucho más fácil de escalar y todo lo demás. Entonces, bueno, esa es como la idea, ¿no? De esta clase. Lo más complicado
sería esta, digamos, crear digamos, la clase que va a administrar la lista de estudiantes. ¿Por qué? Pues por algunas operaciones. Por ejemplo, ¿en qué consiste agregar un estudiante? Bueno, este es fácil porque le tienes que pasar al estudiante, simplemente agregarlo aquí y ya con eso lo agregas. Eliminar un estudiante, aquí se tenía un poquito más de complejidad. Existe estudiante, también tiene un poquito más de complejidad porque estamos apoyándonos de métodos que me exigen un predicado. Y pues nada, quien no sepa qué es un predicado, pues puede quedar así como un poquito volando. Les recomiendo que investiguen lo que son predicados en C# y en la clase list. Y ya ahí como que son más. Pero básicamente un predicado es digamos, es pasarle por parámetro, es decir, por estos paréntesis al método, una condición, básicamente. ¿Cuál es la condición? Que busque un estudiante tal que, eso se podría leer tal que, el ID de ese estudiante sea igual al ID que me pasaron acá por parámetro. Si lo encuentra, entonces almacénelo aquí en este objeto de tipo estudiante, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues verificar ahora sí, si es estudiante, porque lo único que recibí un ID, ¿cierto? Ahora sí, voy a llamar al método exist que me exige, ¿cierto? Que le pase un estudiante por parámetro para mirar si, digamos, si existe allí. Listo, entonces ya con esto el método verifica si existe ese estudiante y me retorna acá un valor booleano. Si es verdadero, si lo encontró, me manda verdad, si no, pues no. Y simplemente no existe, ¿ok? ¿Por qué creé este método? Para acá, para el método de eliminar estudiante. Porque si me pasa un ID de estudiante, un ID que no existe, entonces no pasa nada. ¿Por qué? Porque verifica primero si el estudiante existe, si existe lo elimina y si no existe, pues nada, no pasa nada. No me va a crear como un problema en eso. Entonces vamos a verificar eso. Por ejemplo, vamos a pasarle, aquí la lista está vacía, ¿no? Vamos a pasarle un ID que no existe porque la lista está vacía. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a darle eliminar estudiante vacío y simplemente queda la lista vacía. Fíjense que no hay ningún problema, ¿vale? Ahí habría que poner digamos, podríamos poner, sofisticar siempre esto, ¿no? Como un mensaje que diga el estudiante no existe y me muestra pues la lista vacía acá, simplemente eso. Esa sería como la idea de lo que se está haciendo, ¿listo? Dame estudiantes es como la cantidad de estudiantes. Dame estudiantes es que me devuelve el listado de estudiantes. Y ya. Estoy aquí al lado de un parque, chicos, y por eso tanto escándalo de niños y cosas. Estoy bien, se escucha mucho ruido por eso. Bien, entonces, Escucho el sí, entonces, bueno, es eso, esa es como la idea, la separación de responsabilidad. Yo les paso este código y ahí ustedes lo terminan de estudiar. Les recomiendo que se estudien porque van a trabajar con esas clases, ¿cierto? La clase list los obliga a que trabajen con la clase, con el método find, con el método remove, con el método exist, ¿cierto? Y eso implica a su vez saber lo que es un predicado, ¿vale? Porque digamos, los métodos se los que exigen. Entonces, básicamente es eso. ¿Listo? Eso sería todo por compartir con ustedes esta noche. Vale, Alfonso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Alfonso, ¿me puede regalar la grabación, por favor? Sí, claro. Claro. Cuando le das terminar la Muchísimas grabación, gracias. Vale, con todo gusto. cuando termines de la grabación, te vas a descargar un archivo en el computador.